Hace unos meses cuando noté que Andrés estaba comportándose de manera extraña. Llegaba tarde a casa, se mostraba distante conmigo, y cuando le preguntaba qué le pasaba, siempre tenía una excusa lista. Decía que el trabajo lo tenía estresado, que estaba cansado, pero algo en mi interior me decía que había algo más. Yo quería creerle, pero no podía ignorar la sensación de que algo andaba mal. Empecé a notar pequeñas cosas que no cuadraban. La niñera, Valeria, de 24 años, había estado trabajando con nosotros durante más de un año. Era joven, simpática, y los niños la adoraban. Siempre pensé que era una bendición tener a alguien en quien confiar para cuidar a mis hijos. Pero entonces comencé a notar que Valeria también estaba actuando de manera extraña. Se ponía nerviosa cuando Andrés llegaba a casa, evitaba cruzarse conmigo y, a veces, parecía que quería desaparecer cuando estábamos todos juntos. Un día, mientras ordenaba la habitación de Andrés, encontré algo que me heló la sangre. Su teléfono estaba sobre la cama, y aunque nunca me había gustado la idea de revisar su privacidad, la curiosidad y la desconfianza me superaron. Desbloqueé el teléfono y comencé a revisar sus mensajes. Lo que encontré me dejó en shock. Había una serie de mensajes entre Andrés y Valeria, mensajes que no dejaban lugar a dudas de lo que estaba ocurriendo entre ellos. ¿Te gustó lo de anoche?, le escribió Andrés en uno de los mensajes. Y Valeria respondió, fue increíble, no puedo esperar para repetirlo. Sentí que el mundo se me caía encima. Mi esposo, el hombre en quien confiaba con mi vida, me estaba engañando con la niñera. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía confrontarlo sin tener un plan. Guardé toda la información que encontré en su teléfono, haciendo capturas de pantalla de cada mensaje, cada foto que se habían enviado. Necesitaba pruebas sólidas, no solo para enfrentarlo a él, sino también para asegurarme de que esta relación prohibida se detuviera de inmediato. Quería que ambos sintieran las consecuencias de sus actos. Durante los días siguientes, actué con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Ver a Andrés e interactuar con Valeria sin que ellos supieran que yo ya sabía todo me desgarraba por dentro. Pero necesitaba tiempo para planear mi siguiente paso. Quería exponer su traición de la manera más contundente posible, y no iba a precipitarme. Finalmente, un viernes por la noche, cuando Andrés me dijo que iba a trabajar hasta tarde, supe que estaba mintiendo. Aproveché ese momento para confirmar mis sospechas. Decidí seguirlo. Después de dejar a los niños con mi hermana, lo seguí discretamente hasta un hotel a las afueras de la ciudad. Vi cómo él y Valeria entraban juntos al hotel, riendo y sin preocuparse por quién podría verlos. Tomé fotos desde mi coche, asegurándome de tener pruebas visuales de lo que estaba ocurriendo. Después de unos minutos, me marché, con el corazón roto pero más decidida que nunca. Esa noche apenas dormí, dándole vueltas a lo que haría a continuación. Sabía que no podía seguir soportando esta farsa y que era hora de que ambos enfrentaran las consecuencias de sus actos. Al día siguiente, cuando Andrés llegó a casa, actué como si todo estuviera bien. No quería levantar sospechas antes de tiempo. Valeria llegó poco después para cuidar a los niños mientras yo hacía algunas compras. Lo que ni ella ni Andrés sabían era que esa sería su última noche trabajando con nosotros, y la última noche que él podría ocultar su traición. Ya tenía todo listo. Las pruebas estaban organizadas, y solo faltaba dar el golpe final. Al día siguiente, presentaría todo lo que tenía a sus respectivos jefes y acabaría con esta farsa de una vez por todas. Al día siguiente, me desperté temprano y con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría nuestras vidas para siempre, pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras Andrés y Valeria seguían con su traición. Primero, hice una copia de todas las pruebas que había recopilado, los mensajes de texto, las fotos y las imágenes que había tomado frente al hotel. Luego, me dirigí a la oficina del jefe de Andrés. Sabía que esto no solo destruiría su reputación, sino también su carrera. Andrés trabajaba como gerente de una importante empresa de tecnología, y su jefe, el señor Martínez, siempre había sido un hombre estricto y conservador. Cuando llegué a la oficina, pedí hablar con el señor Martínez en privado. Al principio, pareció sorprendido de verme, pero accedió a verme en su despacho. Con una calma que no sabía que tenía, le expliqué la situación y le mostré todas las pruebas. Martínez observó cada foto y cada mensaje en silencio, su expresión se tornó más seria con cada minuto que pasaba. Cuando terminé, levantó la vista hacia mí, claramente impactado. No puedo creer que Andrés haya hecho esto, dijo finalmente. Esto va en contra de todos los principios de la empresa, y claramente afecta su capacidad para liderar aquí. Tendré que hablar con recursos humanos de inmediato. Asentí,
sintiéndome aliviada de que mi plan estaba funcionando, pero al mismo tiempo, una parte de mí no podía evitar sentirse triste. A pesar de todo, Andrés era el padre de mis hijos, y lo que estaba haciendo significaba el fin de nuestro matrimonio y la estabilidad de nuestra familia. Pero sabía que era necesario. Martínez me agradeció por haber llevado esto a su atención y me aseguró que tomaría las medidas necesarias. Me despedí y salí de la oficina, sintiendo que acababa de pasar por una tormenta, pero sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. Mi siguiente parada fue la casa de los padres de Valeria, donde ella vivía. No quería confrontarla en mi casa delante de mis hijos. Cuando llegué, Valeria estaba en la cocina, y al verme, noté una sombra de preocupación en su rostro. Sabía que algo estaba mal. No quiero hacer una escena aquí, le dije en cuanto me abrió la puerta. Pero necesito que me escuches. Valeria intentó balbucear alguna excusa, pero la interrumpí. Ya lo sé todo, Valeria. Sé lo que has estado haciendo con Andrés. Y ahora mismo, he dejado todas las pruebas en manos de sus jefes. Valeria palideció. Celeste, yo no sé qué decir, murmuró, su voz temblando. No tienes nada que decirme, respondí con frialdad. Tu relación con mi esposo ha terminado, y también tu trabajo con nosotros. Ya no quiero verte cerca de mis hijos, ni de mi casa. Lo que has hecho es inexcusable. Valeria se quedó callada, claramente asustada por lo que le esperaba. Su trabajo como niñera no era solo una fuente de ingresos para ella, sino que también tenía una relación de confianza con mis hijos que había roto irremediablemente. Sabía que encontrar un nuevo trabajo después de esto no sería fácil. Cuando terminé de hablar, me giré y me fui, dejando a Valeria sola en la cocina. Sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Parte de mí deseaba no haber tenido que hacer esto, pero la otra parte sabía que era necesario para que todos enfrentaran las consecuencias de sus actos. Regresé a casa y me preparé para lo que sabía sería una confrontación con Andrés. Ya no había vuelta atrás. Las ruedas estaban en movimiento, y él descubriría pronto lo que había hecho. Cuando llegó a casa esa noche, lo encontré sentado en la sala, con una expresión seria en el rostro. Sabía que había recibido la noticia. ¿Qué demonios hiciste, Celeste?, me preguntó, su voz temblando de rabia y miedo. Lo que tenía que hacer, respondí sin inmutarme. Expuse tu relación con Valeria a tu jefe. Los dos han sido despedidos. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Quedarme callada mientras me engañabas en mi propia casa? Andrés se quedó sin palabras, su rostro palideciendo. Celeste, yo cometí un error, lo sé. Pero no tenía que llegar a esto. Mi carrera está arruinada. Y mi matrimonio también, respondí con frialdad. Tú arruinaste todo esto cuando decidiste engañarme con alguien en quien confiaba para cuidar a nuestros hijos. Andrés intentó acercarse a mí, pero lo detuve con una mano. No quiero oír tus excusas, Andrés. Lo que hiciste no tiene perdón. Quiero que te vayas de la casa. Necesito tiempo para pensar en lo que haré a continuación. Andrés asintió lentamente, sabiendo que no tenía otra opción. Sin decir más, subió a nuestra habitación para empacar algunas de sus cosas y se fue esa misma noche. Cuando cerré la puerta detrás de él, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no hacía que doliera menos. Pasaron algunos días desde que eché a Andrés de la casa. No voy a mentir, fue difícil explicarles a Sofía y Lucas por qué su papá ya no vivía con nosotros. Les dije que estaba trabajando en otro lugar por un tiempo, tratando de protegerlos de la verdad. Sin embargo, sabía que tarde o temprano tendríamos que tener esa conversación, pero por ahora, mi prioridad era asegurarme de que estuvieran bien. Durante esos días, Andrés intentó contactarme varias veces. Me enviaba mensajes pidiendo que habláramos, que nos diéramos otra oportunidad, que lo reconsiderara. Pero yo no estaba lista para enfrentar sus súplicas, y mucho menos para perdonarlo. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Una tarde, mientras estaba en casa organizando algunos papeles, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero al final decidí hacerlo. Era Valeria. Su voz era casi irreconocible, se notaba que había estado llorando. Celeste, por favor, necesito hablar contigo, dijo entre sollozos. Mi primera reacción fue de enojo. ¿Cómo se atrevía a llamarme después de todo lo que había hecho? Estuve a punto de colgarle, pero algo me detuvo. Quizás era la curiosidad, o quizás quería escucharla admitir su culpa una vez más. ¿Qué quieres, Valeria?, respondí con frialdad. Quiero pedirte disculpas. Sé que lo que hice estuvo mal, pero Andrés me manipuló.
Él me hizo creer que ustedes dos ya no estaban bien, que te había perdido y que solo seguían juntos por los niños. Me dijo que yo era lo único que le daba felicidad. Valeria continuó hablando, pero apenas escuchaba. Parte de mí sabía que probablemente estaba diciendo la verdad, que Andrés la había manipulado, pero eso no justificaba lo que había hecho. Ambos eran responsables, y ambos merecían enfrentar las consecuencias. Valeria, no me interesa lo que Andrés te haya dicho, la interrumpí finalmente. Lo que hiciste fue inexcusable. Rompiste la confianza que te había dado, traicionaste a una familia que te consideraba parte de ella. No hay vuelta atrás para esto. Lo sé, respondió, su voz rota. He perdido todo. No solo mi trabajo, sino también el respeto de mis padres. Me han echado de casa, y no tengo a dónde ir. La idea de Valeria sin hogar y sin trabajo podría haberme conmovido en otro momento, pero en ese instante, solo sentí indiferencia. Sabía que lo que estaba experimentando era el resultado de sus propias acciones. Eso es algo que tendrás que resolver por tu cuenta, respondí. No voy a ayudarte, ni quiero saber más de ti. Espero que uses esta experiencia para aprender algo y no repetir los mismos errores. Colgué antes de que pudiera responder, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Sabía que había hecho lo correcto al no ceder a sus súplicas. Mi vida estaba bastante complicada ya como para preocuparme por los problemas de Valeria. Un par de horas después, mientras estaba ocupada preparando la cena, Andrés apareció en la puerta. No lo había invitado, y verlo allí me sorprendió y me molestó a partes iguales. Los niños estaban en sus habitaciones, así que no me preocupé de que lo vieran. ¿Qué haces aquí, Andrés?, le pregunté, manteniendo la distancia. Celeste, por favor, necesito hablar contigo, dijo con un tono suplicante que rara vez había escuchado en él. No sé cómo pedirte perdón. Sé que lo arruiné todo, que te fallé a ti y a nuestros hijos, pero quiero arreglarlo. No puedo imaginar mi vida sin ustedes. Su voz temblaba mientras hablaba, y aunque en otro momento esto podría haberme tocado, ahora solo sentía una profunda desconfianza. Lo miré, recordando todas las mentiras, las traiciones, y no podía imaginar cómo podría siquiera considerar darle otra oportunidad. Arreglarlo, repetí con incredulidad. Andrés, destruiste nuestra familia. ¿Cómo crees que podríamos arreglar algo así? ¿Crees que puedo simplemente olvidar lo que hiciste y seguir adelante como si nada? Lo sé, admitió, bajando la cabeza. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrarte que me arrepiento. Estoy dispuesto a ir a terapia, a trabajar en nosotros. No quiero perderte, Celeste. Su desesperación era evidente, pero no podía evitar preguntarme si realmente estaba arrepentido o si solo temía las consecuencias de sus actos. Sabía que había perdido su trabajo, su reputación, y ahora estaba tratando de aferrarse a lo único que le quedaba, su familia. Necesito tiempo, Andrés, respondí finalmente. No puedo tomar una decisión ahora. Has causado demasiado daño, y no estoy segura de si puedo perdonarte. Él asintió, aparentemente entendiendo que no iba a obtener una respuesta inmediata. Está bien, Celeste. Tómate el tiempo que necesites. Yo seguiré intentando demostrarte que puedo cambiar. Esa noche, después de que Andrés se fue, me quedé sola en la sala, sintiendo una mezcla de emociones. Sabía que tomaría tiempo decidir qué hacer a continuación. No estaba lista para perdonar, pero tampoco estaba lista para cerrar esa puerta para siempre. Lo único que sabía con certeza era que mi vida había cambiado para siempre. Aquí tienes la cuarta y última parte de la historia. Parte 4. Los días que siguieron a la última conversación con Andrés fueron un torbellino de emociones. Por un lado, estaba la necesidad de proteger a mis hijos y asegurarme de que estuvieran bien, mientras que, por otro lado, estaba la profunda desconfianza que había crecido entre nosotros. Andrés continuaba llamándome y enviando mensajes, pero me mantenía firme en mi decisión de no responderle. Durante ese tiempo, hablé con algunos amigos y familiares cercanos, buscando apoyo y consejo. Las opiniones estaban divididas. Algunos me decían que considerara darle otra oportunidad por el bien de los niños, mientras que otros me aconsejaban que lo dejara atrás y comenzara de nuevo. Pero en el fondo, sabía que la decisión final solo podía tomarla yo. Un sábado por la tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, me senté en la mesa del comedor con una taza de té, contemplando todo lo que había sucedido. Las pruebas de la infidelidad, las súplicas de Andrés, las disculpas de Valeria. Todo parecía tan surrealista, como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, decidí que era hora de enfrentar la situación de frente. No podía seguir evitando a Andrés ni ignorando la realidad de nuestra situación. Así que lo llamé y le pedí que viniera a la casa para hablar.
Cuando llegó, lo noté más cansado y abatido de lo que lo había visto nunca. Había perdido peso, y sus ojos reflejaban la angustia de las últimas semanas. Nos sentamos en la sala, en silencio durante unos momentos, hasta que finalmente rompí el hielo. He pensado mucho en lo que me dijiste, Andrés. He considerado todo lo que ha pasado, y quiero que entiendas que esto no es algo que pueda perdonar fácilmente. Él asintió, sin intentar interrumpirme. No puedo olvidar lo que hiciste, continué. No puedo olvidar cómo traicionaste mi confianza, cómo me hiciste dudar de todo lo que habíamos construido juntos. Y aunque me dices que estás arrepentido y que quieres cambiar, no estoy segura de que eso sea suficiente para arreglar lo que rompiste. Lo sé, Celeste, respondió con voz quebrada. Sé que te hice daño, y no espero que me perdones de inmediato, si es que alguna vez lo haces. Solo quiero que sepas que lo lamento de verdad, y que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para intentar reconstruir lo que perdí. Lo miré a los ojos, buscando algún indicio de la sinceridad que tanto decía tener. Quería creerle, quería pensar que podía haber una oportunidad para nosotros, pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que nada volvería a ser igual. Quiero lo mejor para nuestros hijos, le dije finalmente. Y eso significa que necesitamos un tiempo separados para que puedas demostrar que realmente has cambiado. Necesito ver que puedes ser un buen padre y que estás dispuesto a trabajar en tus errores, sin esperar que todo vuelva a ser como antes. Andrés asintió nuevamente, esta vez con una determinación renovada en su mirada. Lo entiendo, Celeste. No voy a presionarte. Haré lo que me pides y respetaré el espacio que necesitas. Lo único que pido es que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Eso es todo lo que puedo ofrecerte por ahora, respondí. Voy a solicitar el divorcio, pero eso no significa que no puedas estar presente en la vida de los niños. Ellos necesitan a su padre, pero yo necesito tiempo para sanar. La palabra divorcio pareció golpearlo con fuerza, pero no protestó. Sabía que había llegado a un punto en el que ya no había marcha atrás, y que cualquier intento de salvar nuestro matrimonio requeriría un esfuerzo que no podía prometerle en ese momento. Pasaron las semanas, y Andrés se mudó a un pequeño apartamento cerca de la casa. Aunque estaba devastado por el divorcio inminente, cumplió su promesa de mantenerse cerca de los niños y ser un padre presente. Por mi parte, me concentré en mi trabajo, en cuidar de Sofía y Lucas, y en reconstruir mi vida poco a poco. Eventualmente, iniciamos el proceso de divorcio de manera amistosa. No había rencor ni peleas por bienes o custodia, solo un mutuo entendimiento de que nuestras vidas habían tomado un giro irreversible. Andrés seguía tratando de demostrar que estaba dispuesto a cambiar, asistiendo a terapia y siendo más abierto sobre sus emociones. Pero a pesar de todo, algo en mí había cambiado para siempre. Finalmente, llegó el día en que firmamos los papeles del divorcio. Fue un momento agridulce, lleno de recuerdos de los buenos momentos que habíamos compartido, pero también de la traición que había destruido nuestra relación. Nos despedimos de manera cordial, prometiéndonos mantener una relación cordial por el bien de los niños. Poco después, recibí un mensaje de Valeria. Me decía que había conseguido un nuevo trabajo en otra ciudad y que estaba tratando de comenzar de nuevo. No le respondí. No porque no quisiera, sino porque sentía que ya no tenía nada más que decirle. Nuestro capítulo juntas había terminado, y no había nada que agregar. Mirando hacia el futuro, sabía que habría días difíciles, pero también estaba segura de que, con el tiempo, sanaría y encontraría mi propio camino. Andrés y yo seguiríamos siendo parte de la vida de nuestros hijos, pero nuestras vidas como pareja habían llegado a su fin.